¿Qué tal? ¿Cómo le va? Qué bueno que está con nosotros en esto que es Sin Muros en la entrevista política. Mi nombre es Luis Sigüenza y como siempre es un placer saludarlo. El día de hoy me da un gusto tener en el estudio a la diputada del PAN en el Congreso de la Unión, diputada veracruzana, federal, a Mariana Duñasca García Rojas, quien es secretaria de la mesa directiva de allá del Congreso de la Unión. Muchas gracias por estar con nosotros, Mariana. Hola, ¿qué tal, Luis? Un gusto estar en este espacio tan importante como es Sin Muros y pues compartiendo con el auditorio las vivencias de ya casi un año de estar en el Congreso Federal. Pues Mariana, preguntarte, porque hace unos días anunciabas que se le solicitó al gobierno federal qué está haciendo con esto, con estos recursos de este presupuesto donde hizo recortes y que obviamente ellos desde un principio hablaron y dijeron que iban a tener un gobierno austero. Eso está bien, pero ¿qué han hecho con los recursos? Y hasta el momento, ¿cuál ha sido la respuesta del gobierno federal? Bueno, primero que nada, creo que ustedes tienen que estar enterados que como su representante el 11 de junio presentamos un oficio a la Secretaría de Hacienda, a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, a el propio Andrés Manuel López Obrador, al Centro de Estudios de Finanzas Públicas y a varias instituciones como la Auditoría Superior de la Federación, porque por ley tienen obligación de darnos respuesta a las y los diputados en materia específica de lo que tiene que ver con los recortes presupuestales, porque no se sabe todavía cuál es el monto real de estos recortes. ¿Qué estamos pidiendo? Bueno, cuánto se tiene por reducción de recursos, por reducción en gastos de operación, por disminuciones de sueldo, por despidos. También en esta parte, por las reducciones al presupuesto de egresos de la Federación. Y no solamente saber cuál es el monto, queremos saber en qué cuentas se está concentrando el recurso, quiénes firman o pueden tener acceso de entrada y salida a estos montos que queremos saber cuánto es en total. También cuál ha sido el uso o el destino de los recursos, en qué programas se ha ocupado, cuáles son las reglas de operación que tienen para llevar a cabo programas u obras, qué obras han realizado, cuáles son los padrones de beneficiarios y también una cuestión muy importante que solicitamos que esta información sea pública para todas y todos los mexicanos. ¿Por qué tomamos esta medida? Por una simple y sencilla razón. El tema de la austeridad es algo importante cuando se recorta lo que no es necesario, lo que es un exceso. Pero cuando se recorta lo sustancial, estamos entrando en graves problemas de operación. Hoy prácticamente vía diversos medios, Zoé Robledo, actual encargado del Instituto Mexicano del Seguro Social, plantea que los ciudadanos y las ciudadanas apoyen al Seguro Social comprando sillas y comprando camas para esta institución. ¿Por qué permitieron el recurso recortado para cuestiones tan importantes como la salud? Y no ha sido solo en eso, en el tema de seguridad pública recortaron más de 1,000 millones de pesos para estados y municipios que realmente requieren obviamente este fortalecimiento. En el tema de las fiscalías llega casi al 10%, en las estancias infantiles en un 50%, y podríamos hacer un gran número de reducciones, pero también podemos hablar con ustedes del tema de las desapariciones, o sea, desaparece el INADEM, el ProMéxico, los pueblos mágicos, y el día de hoy, todo este monto de manera desafortunada es planteado que puede usarse de manera discrecional por el Ejecutivo. Ellos tenían que habernos dado respuesta el 1 de julio, pero el 1 de julio Andrés Manuel López Obrador estaba muy ocupado y su equipo estaba muy ocupado, y el de todas las dependencias circundantes a quienes les pedimos esta información, en el AMLOFest. Pero de la mano de eso, ese mismo día, ese 1 de julio, se da su primer gran regalo. Esa partida secreta de más de 90,000 millones de pesos para uso discrecional y prácticamente vía un tuit de la Secretaría de Hacienda nos enteramos que plantean
un monto cercano a 113,000 millones de pesos, producto de los recortes que podrían ser ocupados por el actual Ejecutivo de manera discrecional, sin reglas de operación, sin transparencia, y creemos que en este sentido los recursos públicos que vienen de tus impuestos deben estar a tu servicio. Es fundamental que se reactive la obra pública. No estamos viendo que haya un trabajo en este sentido, que haya abastecimiento de medicinas. Vemos desafortunadamente muchas quejas en este ámbito, en diferentes instituciones, que se atienda el tema de seguridad y que la Guardia Nacional esté al servicio de los ciudadanos mexicanos y mexicanas, y no como un muro que está parando en la frontera sur el tema de migración. Hoy tenemos un grave problema al interior de nuestro país porque este tipo de determinaciones tienen en incertidumbre a los inversionistas. Saben que de repente alguno de los secretarios, por ejemplo Manuel Bartlett, puede cancelar el gasoducto de Tuxpan, y esto podría poner en riesgo lo que es el tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, el TEMEC, cuestión que resulta muy grave, ya que Nancy Pelosi, que es la presidenta del Congreso en los Estados Unidos y que requiere ratificar este tratado, pues está dentro de las empresas que pueden ser perjudicadas si este proyecto Bartlett, como lo ha planteado, pues lo cancela. Ha cancelado ya a mano alzada obras en Durango, y vemos que tristemente vamos en un camino muy seguro a una recesión económica. Diputada, después de lo que comenta, bueno, pareciera que pues esta transparencia que han dicho ellos o ha dicho el partido de Morena en campaña y ahora en gobierno no se da de tal manera. Sin embargo, para que ustedes entiendan el monto que está hablando la diputada, el Estado de Veracruz tiene al año 98,000 millones de pesos de presupuesto. Entonces estamos hablando que podría ser pues mucho más esa cantidad, 100 y tantos mil millones de pesos. Imagínese usted la dimensión, el Estado de Veracruz es el tercero con mayor población en todo el país, o sea que sí es una cifra bastante importante. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué debemos de hacer los mexicanos, aparte de exigir estas cuentas claras? ¿Y qué tiene que hacer el Congreso de la Unión ante estas pues negativas, pues que hasta el momento no le han contestado, diputada? Pues nosotros ahora estamos interponiendo puntos de acuerdo para que obviamente ya de soberanía a soberanía tenemos una división de poderes que se haga valer. Y no solamente en este tema de los recortes, estamos hablando de la compra de 160 patrullas aquí en el estado de Veracruz, de las cuales tuvieron un gasto de 208 millones de pesos, pero que solamente compraron 50 y 110 son arrendadas, o sea, no se quedarán para beneficio de las y los veracruzanos. Estamos pidiendo se investigue el tema de conflicto de intereses en materia de Eleazar Guerrero, ya que desafortunadamente como secretario o funcionario de la administración de Cuitláhuac García, era el encargado del tema de las adjudicaciones directas y está vinculado con el tema de lo que tiene que ver con las patrullas. Ha habido licitaciones y adjudicaciones directas de manera muy grave en el estado de Veracruz, incluyendo el tema de las medicinas. Y en el gobierno federal de la misma manera tenemos pipas compradas a sobreprecio para Pemex, tenemos el tema de adjudicaciones directas para obras y licitaciones por más del 70%, pues estamos pidiendo con claridad que haya explicación en cuestiones como estas, y es solicitar no solamente que sea informado el Congreso, sino que sea publicado en las páginas de transparencia para que todos los mexicanos y mexicanas estén enterados. Pero también hay otros caminos, Luis. Creo que es fundamental que se respete el Estado de Derecho, que vayamos más allá. Lo hemos hecho con el tema de las estancias infantiles por vía de los amparos, acercarnos al tema de la jurisprudencia con la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que ya ha corregido la plana del Congreso, a pesar de que les decimos que están planteando cosas que van en contra de la propia Constitución, y que a pesar de ello, con su mayoría votan a ciegas este tipo de propuestas. Llega a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como el tema de la ley de remuneraciones, y corrige
corrigen la plana del Congreso y nos exigen ahora, obviamente, que la parte en la que se pide que cualquier funcionario que gane más que el presidente se vaya a la cárcel sea eliminada. De la misma manera vemos venir que en el tema de la ley de austeridad se presente el mismo caso, ya que violenta el artículo 5º de la Constitución, porque está planteando que cualquier funcionario público saliendo de su labor dentro de cualquier ámbito del gobierno tenga 10 años inhabilitado para participar en la iniciativa privada. Cuestiones como estas son las que nosotros desde el Congreso tratamos de detener, que luego pasan a la colegisladora, o sea, al Senado de la República, donde los números no les dan y logramos corregir algunas de estas cuestiones, pero vemos con preocupación que no solamente sea la vía legislativa. Creemos que ya en este sentido se debe generar precedente jurídico en muchas de estas violaciones, tanto a la Constitución como en el tema de las consultas que se hicieron fuera del marco legal, y todas las demás en las cuales el presidente quiere una constitución a modo. Yo sé que hoy tenemos a alguien que soñó 12 años en ser presidente, pero que no se preparó para el encargo porque en materia económica nos está llevando al fracaso, y que este personaje que llegó por 30 millones de votos y plantea siempre que el tener 30 millones de votos le permite hacer con el país lo que mejor le parezca, se le olvida que hay 60 millones de votos que no los tuvo y que él requiere servirle a todos los mexicanos. Hoy hacemos un exhorto, un llamado muy firme, tanto a Andrés Manuel López Obrador como a Cuitláhuac García, a buscar que se enfoquen en su trabajo, que saquen adelante al país, que no estén en esta terquedad de la opacidad, de las adjudicaciones directas, de la falta de transparencia, del nepotismo como una práctica, de los familiares dentro del gobierno, y que den resultados para las y los mexicanos, que es lo más importante. Pues, diputada, le agradezco el favor de estar con nosotros, y esta es su casa. Cuando quiera, pues obviamente podrá tener estas cámaras y este auditorio para que nos pueda hablar sobre estos temas. Esperemos que nos pueda visitar cuando le respondan y saber qué es lo que le dijeron precisamente de los recursos, no del presidente, del recurso de los mexicanos, porque es pagado con nuestros impuestos. ¿Algo más que quiera agregar? Pues que estamos a la orden de este espacio tan relevante como es Sin Muros, y que seguiremos trabajando por Veracruz, seguiremos siendo una voz consciente de lo que México requiere, y que entienda el actual gobierno estatal y federal que la crítica tiene como objetivo el que podamos salir adelante y que corrijan lo que están haciendo de manera equivocada. No es malo equivocarse, lo que es malo es vivir en el error. Muchísimas gracias, y muchísimas gracias a usted por el favor de su atención. Le recordamos que pues es la entrevista política aquí en Sin Muros. Mi nombre es Luis Sigüenza, nos estamos viendo. Gracias, María.